tardes. Espero que estén bien. Ha sido una jornada extensa. Voy a tratar de ser lo más breve posible. ¿Ya? Sé que están cansados de venir ya a su casa o donde se estén quedando. Vamos a ver hoy día el tema de la estrategia didáctica para evaluar la estadística. Es una experiencia que yo realicé en INACAP, en la sede de Talca. ¿Ya? En la sede de Talca, en la carrera de Administración de Empresas, ¿ya? En la asignatura de Análisis Estadístico de Datos. Ese es el contexto en el cual nos ubicamos, ¿ya? Y acá sede de Talca, Administración de Empresas, la asignatura Análisis Estadístico de Datos. Lo que vamos a ver en esta presentación es lo siguiente: motivación de la actividad, presentación de la actividad y resultados y conclusiones. ¿Por qué nació la idea de hacer una estrategia didáctica para evaluar la estadística? Conversando con algunos de los alumnos que ya habían aprobado la asignatura, y si uno le pregunta qué es la media, o qué es la mediana, o qué es la desviación estándar, quizás en algún momento lo supieron calcular y lo aprobaron, pero al momento de entenderlo no lo saben explicar. Entonces, para motivar a los alumnos a lograr ese aprendizaje significativo, se me ocurrió la siguiente idea: hacer con estos estudiantes un juego de rol. No sé si ustedes saben lo que es un juego de rol. ¿Saben lo que es un juego de rol? ¿Sí? ¿Alguien no sabe? Principalmente el estudiante asume un rol que no es el de estudiante, sino que asume un rol ajeno a él. En este caso es un rol como ya titulado de ingeniero o de técnico en administración de empresas, ¿ya? Hay dos cosas que influyen bastante en esto de los juegos de rol: la motivación de los estudiantes, y el juego de rol también va a influir en su aprendizaje. ¿En qué consistía este juego de rol? En grupos de 4 personas, máximo, ya podrían ser menos, pero en grupos de 4 personas se reunían y debatían, o el rol era el siguiente: 4 personas se ubicaban allá, 4 personas se ubicaban en el otro lado de la sala, donde 4 asumían el rol de jefe y 4 asumían el rol de empleados. Y esos empleados tenían que ir a pedir un aumento de sueldo a los jefes, a base de estadística obviamente, y los jefes, a base de estadística, ellos tenían que negarle ese aumento de sueldo a los empleados, ¿ya? Entonces, para ello yo le pasé una base de datos a los estudiantes, a ambos grupos, a los que iban a ser empleados y a los que iban a ser jefes. Les pasé la misma base de datos, que tenía las siguientes variables: el género, si era femenino o masculino, departamento o área de trabajo, ventas, transporte y producción, ya que esta empresa en la que los empleados iban a pedir un aumento de sueldo era una empresa de productora de envasados, ¿ya? Como en Talca, una de las empresas más comunes es la PF, ¿ya? Es algo similar a eso. También teníamos la cantidad de unidades producidas al día, pero solamente en el caso de los que trabajan en producción, ya que la gente de transporte y venta no produce, ¿ya? Solamente a ellos. Además, teníamos un sueldo en miles de pesos aproximado de los trabajadores, de todos los trabajadores de la empresa, cantidad de atrasos durante el año anterior, cantidad de horas trabajadas al mes, cantidad de licencias anuales, y la base de datos que se le entregó es un extracto, ¿ya? Pero era la siguiente: aquí está el género, departamento o área, productos por hora. Por ejemplo, si trabaja en producción, esta persona produjo 52 productos, valga la redundancia, pero el de venta no aplica, ya que como él se dedica a las ventas, no produce unidades. Aquí está el sueldo en miles, la cantidad de atrasos,
la cantidad de horas trabajadas al mes y las licencias anuales. Los criterios de evaluación presentes en esta situación es calcular las medidas de tendencia central, calcular las medidas de dispersión, comparar conjunto de datos mediante el uso de la medida de resumen, calcular medidas de posición y relación a medidas de posición para caracterizar un conjunto de datos. Estos son los principales criterios de evaluación presentes. Entonces, llegaban los alumnos a la sala bajo las siguientes reglas. El rol se sabe el día de la evaluación, es decir, la persona que iba a ser jefe no tenía idea que iba a ser jefe y la persona que iba a ser empleado no tenía idea que iba a ser empleado. Entonces sorteábamos ahí en ese momento qué grupo iba a ser jefe y qué grupo es el que iba a ser empleado, ¿ya? Entonces la persona se tenía que preparar para ambos roles y llevar la vestimenta adecuada para ocupar ambos roles. Entonces es una situación totalmente llevada a la realidad, porque eso se tiene que, en algún momento lo van a vivir ellos como ingeniero en administración de empresa o técnico en administración de empresa, ¿ya? Mínimo 3 intervenciones por estudiante. Recuerden que ellos, a base de la estadística, tienen que convencer al otro que su propuesta es la indicada. Es decir, el empleado convence al jefe que se merece el aumento y el jefe convence al empleado que no se merece el aumento. Máximo 20 minutos para el desarrollo de la situación. Es decir, todo ese debate entre ellos debía durar 20 minutos. El resto de los estudiantes, porque habían dos grupos solamente que estaban debatiendo, el resto esperaba afuera, ¿ya? Para no saber qué cosas decir ni qué cosas preguntar en ese sentido, ¿ya? Y se podían apoyar por cálculos, es decir, que cuando yo les pasé la base de datos que mostré delante, ellos tenían que hacer todos los cálculos que quisieran. Por ejemplo, media, mediana, moda, desviación estándar, cuartiles, asimetría, kurtosis, rango intercuartil, lo que ellos quisieran. Era libre y todos esos cálculos los podían tener. Solamente que si en ese momento le tocaba ser jefe, tenía que ocupar lo que él estimara conveniente para convencer al otro grupo. Y si tocaba empleado, tenía que convencer al jefe a base de sus cálculos, ¿ya? Y la actividad fue evaluada a través de esta rúbrica que seguía los siguientes aspectos: lenguaje corporal y presentación personal, la participación del grupo, porque obviamente siempre hay alumnos que participan más que otros, los que más saben. Entonces, para que no ocurriera eso, los cálculos estadísticos, si estaban bien hechos o no, a pesar que podían usar Excel, R o cualquier otro software estadístico, igual se podrían haber equivocado en los cálculos. Incluso algunos, me pasó en algunos casos, que no confiaban en los cálculos del Excel, que empezaron a hacer a mano. Medio extraño eso, pero igual pasa. El análisis de los datos, cómo analizar los datos, y el vocabulario estadístico, ocupado en la presentación. Y aparte se ocupaban todas las variables, porque como no sé si se acuerdan, teníamos alrededor de 8 variables en la base de datos. Entonces había que ocupar todas las variables. No constaba solamente con hablar todo el rato del sueldo o con hablar todo el rato del promedio, ¿ya? Si la gracia es que aprendan a analizar e interpretar todas las variables. Como dije en un principio, esto es una experiencia didáctica, ya no es una investigación, así que no he hecho la comparación con algún otro curso, que lo más probable es que lo haga el próximo año, cuando dé de nuevo análisis estadístico de datos. Después de la actividad, le apliqué una encuesta a los estudiantes sobre el nivel de satisfacción con la actividad. Por ejemplo, le pregunté si prefiere que los demás estudiantes esperen afuera o estén adentro. Y dice que la mayoría respondió que les gusta que sus compañeros que están mirando esperen afuera. La evaluación me acercó a la realidad, la mayoría dijo que sí.
me ayudó a conocer la rúbrica con anticipación. Esa rúbrica que lo aspectos probar, la mayoría dijo que sí, porque así sabían en qué se tenían que presentar. Pude aplicar los contenidos de mejor manera, la mayoría de los estudiantes también dijo que sí. ¿Hubieran preferido el rol con anticipación? Sí. Todos hubieran preferido saber el rol con anticipación porque así se preparan, ¿ya? Pero el juego de rol no contempla eso. El tiempo de las actividades indicado, que eran 20 minutos, la mayoría dijo que sí. El tiempo de preparación fue el indicado, también la mayoría dijo que sí, que fue alrededor de un mes que yo les di para prepararse para eso, ¿ya? ¿Recomienda la actividad para evaluar la aplicación de conceptos? Sí, la mayoría dice que sí. Y además, les pregunté sobre, ¿y por qué se lo pregunté? Sobre cuáles son los contenidos más difíciles de explicar. Y para ellos, lo más difícil de explicar son las medidas de dispersión. Cuando se estaban preparando para hacer la actividad de juego de rol, la mayoría de los alumnos decían, profesor, no entiendo la desviación estándar. O la puedo calcular, pero no sé cómo interpretarla. Y en las demás asignaturas de finanzas, de costo, presupuesto, en muchas de esas asignaturas utilizan la desviación estándar, pero la utilizan como regla solamente, y al momento de interpretar, la mayoría no sabe interpretar la desviación estándar. Entonces, por eso aquí la mayoría dijo que la medida de dispersión era lo más difícil de explicar, seguido por las medidas de forma. La medida de posición con un 8% y la de tendencia central 12%, y son las más fáciles para ellos decir. Como conclusiones, la actividad acerca a los estudiantes a una situación real, es decir, no calculan datos entregados en un ejemplo, ¿ya? Sino que lo aplican, de verdad lo aplican, se ponen en una situación real, fácil de evaluar y didáctico para los alumnos. La situación de rol tiene que tener concordancia con la carrera o el nivel educacional del alumnado, ¿ya? Ellos se pusieron en la situación de un administrador de empresas y es replicable en otras instituciones y en otras materias. Es decir, que si alguien quisiera hacerlo en matemática o en geometría o en álgebra, igual se puede, solamente hay que idear el rol o planificar el rol, porque se puede. O si alguien lo quiere hacer en enseñanza media o enseñanza básica, también se puede. O en otra carrera, también se puede. Si quiere hacer una carrera de la salud o algo así, solamente basta con crear el rol indicado. Ahí está la bibliografía. Bien. Eso ha sido. Muchas gracias. Tengo una consulta. ¿No se les dio un mínimo de medidas para calcular el alumnos? No, porque se evaluaba si lo ocupaban todos o no. ¿A qué me refiero con todas? O sea, tenían que calcular de medida de tendencia central, de dispersión, de forma y de posición, pero no tenía un mínimo. ¿Pero tenían que calcular todas? Sí, porque si ellos no lo hacían, por ejemplo, cada uno calculaba lo que ellos querían, pero si, por ejemplo, uno le hablaba de la asimetría, interpretaba la asimetría y la otra persona no tenía los cálculos, iba a salir perjudicado porque no tenía cómo responder. Entonces tenían que poner en todas las situaciones posibles, ya sea como jefe o como empleado. Entonces todos los grupos calcularon todas las medidas que tú... Sí. Pero si bien es cierto, esto es para evaluar. ¿Cómo lo haces con el tema de las clases? ¿En las clases trabajas con Excel, lo llevas al laboratorio, trabajas solamente en la mesada? ¿Cómo es la preparación hacia la evaluación? Ya. Si bien esto está dentro del 20% guía de criterio del profesor, sí. Ya. Es una evaluación formativa, no es sumativa. No, sí es sumativa. Es sumativa. 20% de disposición del concepto. Es sumativa. Pero sí, dos
clase para el uso de Excel, porque más allá no es porque la base, o sea, el Excel es rápido, uno ingresa la fórmula solamente. Y lo otro de preparación, enseñarle lo que es el juego de rol, explicarle bien de qué se va a tratar, explicarle la rúbrica, porque el alumno tiene que conocer una rúbrica antes de ser evaluado. Aproximadamente 3 clases, 2 de preparación y una de evaluación. Y todo lo demás ellos lo iban haciendo en paralelo. Yo hacía mi clase y si alguien tenía una duda me contactaba o después de la clase o por correo, etc. Pero en sí la actividad, 3 clases. Yo te iba a preguntar algo relacionado con la metodología. En el estado del principio, tú basabas los contenidos de las medidas de dispersión todo, o ellos tenían que buscar todo. No, yo lo enseñé en la clase tradicional para enseñanza, solamente que la evaluación es aplicada. Pues de otra forma. Ah, sí. Dijiste que lo ibas a comparar el próximo año con si causó resultados. Me imagino que este ramo ya lo hiciste en alguna ocasión anterior o es la primera vez que lo haces. No, lo hice sí, lo he hecho otro año. Ya, entonces en base a eso, ese 20%, ¿notaste alguna diferencia respecto a el 20% tradicional que usabas en los años anteriores? Sí, visualmente sí se nota la diferencia, pero inferencialmente no he hecho el cálculo para probarlo realmente la diferencia. Eso sí, didácticamente se dice que todas las nuevas metodologías funcionan. Ya no es como tema probar nuevas metodologías porque ya está como comprobado que casi todas funcionan. Para bien o para mal, pero un cambio se genera. ¿Ya? Lo que iba a mi pregunta directamente era... para compararlo con los de otro año. Claro, de un año anterior donde no aplicaste esa forma de evaluar, porque la idea de la evaluación, obviamente es la parte didáctica, pero eso también se refleja en un número duro. O sea que si lograste mejores resultados en temas de calificación con el año anterior. No, sí, eso no como dije en un principio, venía a contar como experiencia más que como investigación. Claro. Pero sí sería... O sea, lo que tú sentiste, más que nada, porque sí. entendí esa parte, pero lo que tú sentiste. Todo en relación a lo mismo, yo creo que esto nace porque tú sentías que después de aprobar el curso, independiente de la nota que habían tenido, ya no lo recordaban porque había sido un aprendizaje no significativo. Entonces creo que lo que sería interesante medir es, después de que hayan terminado el curso, 1 o 2 años después, es agarrar a estudiantes que tuvieron esa metodología y agarrar a otros que no, y ver cuánto recuerdan. Por ejemplo, el próximo año... responde a la necesidad real de la original. Por ejemplo, el próximo año cuando ellos lleguen a métodos cuantitativos aplicados, porque esa es como la asignatura que sigue. Entiendo lo que tú dices, porque como bien no busco mejorar que tengan mejores notas, busco que la interpretación sea, o el análisis sea más significativo, porque está claro que muchos alumnos estudian para el 4, pero de ahí a que sepan o que sepan analizar más allá, no. ¿Y la actividad se hizo una sola vez para este tema o lo fuiste repitiendo en todos los temas de la... En las 5 secciones que tenía lo apliqué, pero pero solamente en estadística descriptiva, porque en probabilidad habría que generar como otra situación. ¿Ya? Igual en probabilidad es un poco más difícil crear el rol, no es tan fácil como acá. Sí, es que con lo mismo que te decía Juan, yo creo que es sumamente interesante porque el número es un número, una cantidad de evaluación que te puede estar mejor o peor adelante, puede subir y bajar independiente. Nosotros no podemos influir mayormente en eso, pero lo interesante es ver cuánto le va a quedar a los chicos de esta metodología, porque como ellos aprenden, como dicen, para pasar, no les interesa cómo pasa. Esa es su meta, pero el aprender porque les va a servir o porque es significativo lo que ellos están haciendo, creo que es sumamente interesante y te causa una muy buena proyección en el trabajo que están realizando. No sé si lo tienes contemplado más adelante. No, sí, ahora como el primer fue todo en otoño
2018. ¿Ya? Por ende, si lo hubiera comparado el número de aprobación. Y como ahora, el próximo año, espero lo vuelva a ver a ellos métodos cuantitativos, ahí sería interesante aplicar un instrumento, no tanto una prueba, sino que de análisis. Que te arroja. A eso me gustaba directamente porque uno normalmente ese 20% es que lo utiliza en un control, acumulativo. En cambio acá, dentro del número que tú estás evaluando, de que el cálculo estaba la interpretación y además esa habilidad de poder presentar los argumentos, que es una habilidad que en matemática normalmente no evaluamos, ¿cierto? Uno evalúa si puede calcular el promedio, ¿cierto? O a lo más lo interpreta escribiendo, ¿cierto? Redactando, pero presentando los argumentos es una habilidad que en matemática normalmente no evaluamos. Entonces, en ese aspecto trataba de buscar la... Sí, y es muy distinto porque tú tienes en el rol, tienes que responder, por ejemplo, si te dicen el 80% de los trabajadores tiene un sueldo de a lo más 600.000 pesos. Entonces tú en menos de un minuto tienes que responderle a él porque se está generando un diálogo. Exacto. ¿Alguna pregunta? Que por ejemplo, en el colegio se usa mucho el debate en lenguaje. Sí. Aquí estaba generando dentro de la matemática el trabajar un debate. Sí. Y eso también es importante y valorado.